Si vas a votar por este sujeto, probablemente te identificas con todos los valores morales y éticos que él representa. Y ahí no hay nada que hacer. No pretendo convencerte de absolutamente nada, pero solo te pido que no conviertas este reel en un campo de batalla lleno de odio. Sé que siempre te hablo de cine, igual en la descripción de este video te voy a dejar 10 películas colombianas que retratan muy bien a las víctimas de conflicto armado. Sin embargo, sentía que debía hacer una pausa y compartir esta reflexión. Nos tardaríamos más de 17 años si quisiéramos darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas del conflicto. Y esa cifra me parece completamente absurda. Por eso no entiendo por qué como colombianos no podemos tener un solo consenso, que el devenir sea sanar las heridas del conflicto y no seguir abriendo eternamente nuevos dolores. Y lo digo con conocimiento de causa porque durante el gobierno de Uribe tuve la oportunidad como arquitecto de vivir por algunos meses en la zona fronteriza con Ecuador, en las zonas más alejadas de Colombia, para poder evaluar toda la infraestructura educativa de una zona tan olvidada. Íbamos tranquilos porque en Bogotá y en todos los noticieros siempre nos decían que la seguridad democrática estaba acabando por completo con la guerrilla. Sin embargo, a cada pueblo al que llegábamos teníamos que pedir permiso para trabajar, y no precisamente al comandante del ejército o la policía, sino al comandante de la guerrilla, que como dueño y señor decidía quién podía entrar o no. En uno de esos encuentros al calor de una cerveza, que obviamente no se puede rechazar cuando quien te la invita tiene un fusil al hombro, hablé con quien estaba a cargo del grupo armado en esa zona, y como también era una época previa a elecciones, le pregunté por curiosidad quién querían que ganara. Para mi sorpresa me respondió que preferían que el proyecto uribista continuara, porque según ellos era más divertido tener con quién enfrentarse. No les interesaba en absoluto alguien que les hablara de paz, porque eso les haría perder su razón de ser. Desde ese momento entendí que la guerra es un acuerdo tácito entre dos grupos que tienen la muerte como bandera y la guerra como vehículo para seguir existiendo. Para mí la guerra nunca ha sido un camino. No hay una sola guerra en el mundo en que haya dejado ganadores. Siempre de lado y lado solamente hay muerte, destrucción y mucho dolor. El odio que hoy sentimos en el ambiente colombiano también es una consecuencia de esa guerra. Un odio y un trauma que heredamos de generación en generación, que se leen en cada una de las palabras que dinamitan todas las conversaciones por estos días en las redes sociales. Y no quiero dejarle eso como legado a mi sobrina. Quiero dejarle la capacidad de reparar, de cuidar y de sanar colectivamente. Hoy hay un discurso muy peligroso que promete mano dura contra los bandidos, y entiendo que sea muy seductor. Todos quisiéramos un país donde oprimiéramos un botón, el terrorismo desapareciera y cada uno estuviera en una cárcel cumpliendo una condena completamente ejemplar. Pero eso es una fantasía, eso no pasa en la vida real. El país siempre ha tenido guerrillas, siempre ha tenido minería ilegal, siempre ha tenido reclutamiento de niños y niñas. Es mentira que los últimos 4 años de la historia de Colombia sean los culpables de todos estos males. Pretender devolvernos a un paraíso que nunca existió es llevarnos por un camino que ya todos conocemos y ya recorrimos, con el cual nunca se ganó, pero eso sí, las víctimas siempre aumentaron. Llevamos más de 60 años intentando acabar con los grupos al margen de la ley a punta de bala y nunca lo hemos logrado. Me parece ingenuo, mentiroso e irresponsable capitalizar el miedo que tenemos todas y prometer resolver en 3 meses un problema que no se ha resuelto en décadas. Ni el gran colombiano que prometía mano firme y corazón grande pudo acabar en casi una década con las guerrillas. En 3 meses eso no va a pasar. Por eso allá, lejos de las ciudades, siempre han votado por la paz. Y no porque las guerrillas los coarten, sino porque están cansados de poner sus muertos. Las madres están cansadas de sacrificar a sus hijos en una guerra que no es suya. Tal vez si pudiéramos trasladar esos combates al Parque de la 93 o a las playas de Miami, tal vez ahí ya no nos parecería tan chévere apostarle a la guerra. Y sí, a mí también me duelen todos los niños y las niñas que en vez de estar estudiando y jugando han sido reclutados por las guerrillas. Pero esta es una razón para creer que el camino de la guerra no es el camino. Pretender acusar a Iván Cepeda de esto no es solo mentiroso, sino muy irresponsable. Lejos de ese relato ficcionado que lo muestra como un guerrillero o un comunista, es una víctima de este conflicto armado que en vez de andar buscando venganza, dedicó toda su vida dentro de la legalidad para buscar acuerdos de paz y reconciliación. Dejemos ya ese cuento del comunismo, que eso desapareció por allá empezando los 90 cuando se disolvió la antigua Unión Soviética. Cualquier persona que entienda realmente qué es el comunismo sabrá que los últimos 4 años que vivimos en Colombia no tienen nada que ver con un modelo político tan nefasto y caduco como este. Claro que estoy frustrado porque sé que la paz total no fue el camino, pero equivocarnos buscando la paz jamás será equiparable a equivocarnos apostándole a la guerra. Tendremos que reajustar muchas cosas, sí, pero por favor no nos salgamos del camino de la paz. Y acá aparece un hombre calmo, sensato y experto en llegar a acuerdos con personas que piensan diferente. Iván Cepeda representa una apuesta llena de dignidad y de utopía. Que algún día, por fin, Colombia sea un país en paz. Cuando ya no haya un solo disparo, cuando no se apaguen vidas por pensar diferente, cuando la gente no tenga que dejar sus tierras. Solo ahí podremos dedicar nuestras vidas a todo lo que no hemos podido, porque siempre estamos ocupados matándonos entre nosotros. Y sí, sé que suena utópico, pero soy artista y creo en las utopías. Por el contrario, si llega a la presidencia ese sujeto que estiró tanto el espectro político hacia la derecha, que hizo que Álvaro Uribe Vélez y su hija parecieran moderados, las violaciones de derechos humanos que sufrimos en esos periodos van a parecer un juego de niñas comparadas con todas las atrocidades que nos esperarían. Yo no quiero ese país, por eso no podemos votar en blanco, porque no podemos ser neutrales cuando la vida es lo que está en juego. Aún tengo esperanza y espero que la paz sea un legado que le podamos dejar a tus hijos, a tus hijas y a mi sobrino.